Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Hoy nuestra reflexión sobre el capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Queridos amigos, aquí dentro de nuestro contexto bíblico lo miramos. Este capítulo 5 de San Juan, versículo 23, se inserta el versículo en el discurso cristológico siempre de Jesús, tras la controversia por la curación en sábado de este paralítico, donde se revela la unidad, decíamos, operativa. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. El texto griego utiliza la palabra, aquí para nosotros es muy interesante, es timosin. Es decir, honrar, timosin, que es un indicar una finalidad. Es indicar aquí en este sentido el que envió, ¿verdad? Es una finalidad del que envía. Y por eso también utiliza otra palabra que es pemt santa, que quiere decir el que te envía. Y subraya de esta manera una misión específica, que es enviado. Aquí, queridos amigos, el honor que nos habla y que nos está diciendo, dice, para que sea honorado verdaderamente al Hijo, debe ser del mismo orden, es decir, ese orden que da el Padre. Por eso utiliza el verbo también timao, que implica reconocimiento, reconozco, venero, obedezco. No es solo un respeto externo, sino que es una adhesión existencial. Todos estos elementos son muy importantes. ¿Por qué? Y porque nos da a entender que el Hijo no actúa aisladamente, sino que siempre como un enviado, ¿verdad? Es enviado por el Padre. Yo no actúo por mi propia cuenta. Es el versículo que establece una unidad inseparable. Rechazar al Hijo equivale a rechazar al Padre. Y por lo tanto, aquí la cristología que se nos presenta desde Juan tiene una de sus formulaciones más radicales. ¿En qué sentido? En que la relación con Dios pasa necesariamente por la relación con Cristo. Esta es la cristología, queridos amigos, más, aquí como decimos nosotros, más radical que encontramos en el pensamiento cristológico. La ñanguajejanguá lleva peñanderú. PB lleva, tenemos que pasar indiscutiblemente, queridos amigos, con esa relación por Jesucristo. Es decir, el aceptar y el conocer a Jesucristo.
y desde aquí podemos dar esa relación directamente con el Padre. De un aspecto y contexto histórico, el judaísmo del siglo I, la honra, el timé, estaba profundamente al reconocimiento de la autoridad y la identidad, y el término que se utilizaba era el término theos, Dios, objeto de adoración exclusiva. Aparece también apostello. El apostello es el enviar, que define la relación entre el Padre y el Hijo. Y finalmente aparece el doxa, que quiere decir la gloria. Expresa el reconocimiento público de la divinidad. Bueno, todos estos son los elementos esenciales que nosotros encontramos en el judaísmo y encontramos ya desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Afirmar que el Hijo ahora debe ser honrado como el Padre era una declaración profundamente provocadora, ¿entienden? ¿Por qué? Porque se acuerda o mañana del Antiguo Testamento que todos estos verbos que nos hacen entender y este concepto teológico se le aplicaba directamente al Padre, Dios Padre, el Theos. Pero aquí Juan, sin embargo, y la comunidad cristiana, ¿verdad? Porque Juan no es que él está hablando por su cuenta, y antes porque se le antoja, porque tiene revelación especial, no. Es una comunidad que va creciendo, una comunidad que va entendiendo la manifestación y la revelación de Dios Padre, y por lo tanto, en una tradición monoteísta tan estricta como era el judaísmo, la honra absoluta pertenece solamente a Dios. Sin embargo, Jesús introduce esta novedad. El Hijo participa plenamente de esa honra. Incluso de que para llegar al Padre, el que honra al Hijo está honrando al Padre, ¿entienden? O sea, cuando ellos también reaccionan, pero se quiere hacer parecer a Dios, ¿verdad? Porque, y por esta razón, queridos hermanos, esto no rompe el monoteísmo cuando Jesús está hablando que la honra tiene que pasar, o Juan cuando está hablando de Jesús, que esa honra tiene que pasar por Cristo, sino que reinterpreta, y esta es la palabra clave que tenemos que entender, está reinterpretando en clave relacional, a mí me tiene relación. El envío, es decir, el apostolé, no implica ser menos. Yo te envío, pero eso no quiere decir, queridos hermanos, que el apostolé es una inferioridad, que Dios Padre es más que Dios Hijo, sino que es una manifestación. Y esa es la clave de lectura, queridos amigos. Es decir, es Dios mismo, ¿verdad?, el que se está manifestando a través del Hijo, es decir, Dios mismo. Este versículo que hemos leído y estamos estudiando refleja un momento en que la identidad de Jesús es presentada de manera explícita. Identidad de Jesús presentada de manera explícita. ¿Y qué es lo que nos dice? Y justamente de que Él es Dios, ¿entienden? De que Él es Dios. Esto es solamente para Dios. Estas atribuciones solamente para Dios. Y por eso aquí, este es el versículo donde nos encontramos de una manera explícita en que nos dice que verdaderamente Dios se ha encarnado. Y Dios vino en medio de los suyos, se encarnó, Dios se hizo carne, 1:14, ¿verdad? Y habitó en medio de nosotros. Por lo tanto, este texto revela una transformación en la comprensión de la relación entre Dios y su enviado, es decir, entre Dios y Jesús. ¿Y cuál es esta relación, queridos amigos? La relación es que es Dios mismo el que se está manifestando y dando a conocer en la persona de Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, hoy con el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Queridos amigos, si miramos esto desde un contexto cultural, antropológico, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? En primer lugar, el honor
tenemos que saber que es una categoría central en las sociedades antiguas. Honor, ¿verdad? Y aquí aparece el término cardía, es decir, el corazón. Y eso indica el lugar donde se decide reconocer o rechazar. Reconocer o rechazar. Aparece también la otra palabra que es gesis. Es gesis, que quiere decir relación. Es la que estructura la interacción entre las personas. Gesis. Y por lo tanto, aparece también la palabra aletheia, que significa verdad, que se manifiesta en el reconocimiento del Hijo. Esto entonces de un aspecto, queridos amigos, de esta cultura del Oriente. Ahora, honrar a alguien, es decir, el honor que nosotros le damos, implicaba reconocer en primer lugar su dignidad, reconocer la dignidad, su autoridad y también el valor, dignidad, autoridad y valor. Y el no hacerlo, es decir, el no darle honor, era una forma de rechazo. Por lo tanto, si vamos a mirar en un aspecto muy humano, antropológico, el versículo está revelando que la relación con Dios no es una cuestión abstracta, sino que es una cuestión mediada. Por eso 1.14 que dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Una relación mediada en la humanidad. El ser humano se relaciona con lo divino a través de una figura concreta. Y ahora entonces podemos entender que es el Hijo. El acto de honrar no es solo externo, sino que es una decisión interior que define la identidad. Queridos amigos, uno de los elementos esenciales y fundamentales. Nosotros hablamos de la imagen que Dios hizo al hombre a su imagen. Dios es el primero que hace la imagen. Tenemos que entender bien esto, porque esto pues son elementos y son lenguajes teológicos. Ya de goña hindú, la protestante fuera que te agarran así las cosas al pie de la letra, pero no entendéis que va a decir la imagen de por sí. Aquí también luego hay diferencias de palabras que van utilizando. Eso es el Antiguo Testamento. Vean de allí que algo anda. Pero miren, el primero que hace la imagen verdaderamente es Dios, a su imagen. Crea al hombre a su imagen. Pero no quiere decir, queridos amigos, que está creando una estatua ni nada. Crear a imagen significa, queridos amigos, es ir mucho más allá. Eso es como decir, mira un poco allá, mira un poco allá. Andé de mañana ven la seco apuntare. ¿Dónde vivo de mañana seco apuntare? No. Mira y procura entender lo que significa eso de imagen. Aquí entonces, ¿qué es lo que te quiere decir San Juan? San Juan te está diciendo que esta imagen, es decir, Jesús, la mediación humana, el Dios, se hizo carne, siendo Dios, se hace carne y habitó en medio de nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo? Se hace mediación, se hace carne, se hace imagen, ¿entienden? Eso es lo que quiere decir. Entonces tenemos que entender bien el concepto, queridos amigos, porque si no, si vamos a quedarnos simplemente con una interpretación tan literal, dayamos ahí mover con la Biblia, dayamos ahí mover, no vamos a entender nada, porque poner un poco, comenzamos a leer uno a uno, versículo por versículo, y poner un poco literalmente en práctica todo lo que te dice la Biblia. No, hoy cotan de talibán, hoy cotan de, ¿entendés? No, hay que ir mucho más allá, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que te está diciendo, que la identidad nosotros la definimos sobre todo desde la profundidad del significado, es decir, Dios que se hace imagen, Dios que se hace relación. Y por eso estamos hablando de un aspecto muy antropológico, porque el aspecto antropológico necesita siempre de una realidad de mediación. Nosotros necesitamos, incluso para entender a Dios, nosotros estamos definiendo a Dios antropológicamente. Incluso utilizamos una literatura antropomórfica.
con delante le van a entender, cotan de talibán a entender, cotan de protestante, ¿por qué? Porque le querés tomar literalmente, han de entender y las dice, vea, aquí hay que ir mucho más allá, porque el significado que te está diciendo es esa decisión interior que define la propia identidad de Dios, entonces. La identidad de Jesús, es decir, la humanidad, la manifestación de Dios en el Hijo, y te está diciendo que en el Hijo nosotros vemos a Dios, porque es Dios mismo el que está aquí. Es la imagen, ¿entienden? A través de la que nosotros llegamos a entender, a saber, a relacionarnos con Dios Padre. Estamos hablando de relación, queridos amigos, y este es el concepto antropológico real. Entonces, el reconocimiento de Cristo, yo reconozco a Cristo, no es opcional entonces. No es que yo puedo optar. Yo reconozco a Jesús, etc. No, sino que es constitutivo de la relación con Dios. Porque si yo quiero una relación profunda con Dios, lo voy a hacer a través de esta mediación, de esta encarnación que es en la persona de Jesús. Y por lo tanto, de ahí viene lo que escuchamos en este versículo. El honor se convierte en una categoría existencial para nosotros que revela la verdad del corazón humano. Es decir, ¿por qué el honor a Jesús? ¿Por qué el honor al Hijo de Dios? Y porque justamente es Dios mismo encarnado y manifestado a través de esta imagen que es Jesús presente en medio de la humanidad. Volvemos enseguida con más gente. Yarañé Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañé Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando este capítulo 5 del Evangelio de San Juan, capítulo 5. Hoy en este versículo 23 que dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Porque aquí en la cristología es una manifestación directa de lo que significa entonces el honrar a Dios Padre en la persona del Dios Hijo, pero que te está diciendo la propia identidad. Es una relación, decíamos. Pero nosotros, como necesitamos el aspecto antropológico, lenguaje antropomórfico, que nos habla en una antropología, porque ne entendé el lenguaje de los ángeles, ne entendé el lenguaje del marciano, del plutoniano, de no sé de qué galaxia. Ñandela ña entendea, la ya es aguamaba ñande yara, ñaicoteme antropología, es decir, lenguaje del hombre. Eso quiere decir lenguaje, ¿entienden? Que podamos entender, que podamos descifrar. Y entonces, el lenguaje relacional es que Dios se manifiesta en el lenguaje que nosotros podamos entender. ¿Y cuál es? Su encarnación. Y entonces es la relación. Aquí en el Hijo, yo me relaciono porque soy yo mismo que me relaciono con el hombre. La relación del Hijo con el Padre es la misma, queridos amigos. Es decir, el Hijo de Dios es Dios mismo presente en medio de su pueblo y de su gente. Hay algunas palabras clave. La primera es el honrar justamente. Timao se dice, ¿verdad? Significa honrar, valorar, reconocer la dignidad. De un aspecto bien exegético, este término implica una actitud integral que abarca pensamiento, palabra y acción. Honrar no es solo respetar, sino que reconocer la verdadera identidad del otro. Honrar significa reconocer la identidad, entonces. Reconozco la identidad del Hijo, reconozco la identidad del Padre en esta relación. Porque tanto el Padre como el Hijo, entonces, son una misma realidad. Entonces reconozco, eso quiere decir el timao. Ahora, el honor dirigido al Hijo tiene una dimensión teológica absoluta. No es un honor secundario o derivado. Él entonces, como es Hijo, entonces tiene
aquí una categoría inferior a Dios Padre. Por lo tanto, esta relación implica que el Hijo comparte la misma dignidad divina. El honor implica obediencia. Reconocer a Cristo significa acoger su palabra y seguir su camino. El rechazo del Hijo no es simplemente un error intelectual, sino que es una ruptura relacional con Dios. Es una ruptura relacional con Dios. Por eso entonces el timao que teníamos aquí, palabra griega, verbo, se convierte en un acto decisivo que define la relación del ser humano con lo divino. Honrar en la verdad de Dios. O sea que al Hijo lo estamos honrando en la verdad de que Él es Dios. Queridos amigos, hay una segunda palabra clave que es el envío. El envío, el pempo quiere decir enviar. El verbo pempo en la forma pem santa significa enviar. Exegéticamente este verbo es fundamental en el Evangelio de Juan, donde define la relación entre el Padre y el Hijo. El envío no es solo una misión funcional, sino una manifestación de la identidad del Hijo como revelador del Padre. Es decir, aquí no es solamente en un sentido funcional, sino que es en un sentido de que es Dios mismo el que está presente, el Dios mismo que se manifiesta en medio de su pueblo. El acto de enviar implica origen y autoridad. Origen y autoridad, te envío. Pero el Hijo procede del Padre y actúa en su nombre. Procede del Padre y actúa en el nombre del Padre. Sin embargo, este envío no implica subordinación en dignidad. No es porque yo te envío, ¿verdad?, que vos sos inferior a mí, sino es una comunión en la misión. Comunión en la misión. Es una manifestación. El Hijo revela al Padre precisamente porque comparte su naturaleza. El verbo pempo introduce una dinámica relacional. El Padre se da a conocer a través del Hijo. Rechazar al enviado, por eso nos decía, es rechazar al que me envía, porque es la misma esencia, ¿verdad? Es el mismo Dios Padre, el que viene. Y así este pempo, el envío, el enviado, este verbo articula una teología de la revelación, donde Dios no permanece oculto, sino que se manifiesta en la historia a través de Cristo. El envío se convierte en el puente entre lo divino y lo humano. Aquí, queridos amigos, encontramos lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente este envío, el pempo, se convierte en ese puente entre lo divino y lo humano, es decir, esa relación profunda. Yo conozco al Padre, yo conozco a Dios Padre justamente porque le conozco, le acepto al Hijo, porque en Él le encuentro a Dios Padre que se ha manifestado. Es su propia sustancia, su propia esencia. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos ante algunas de las elementales y funcionales definiciones de una cristología en el que se le presenta, ¿verdad?, a Dios Hijo en la misma sustancia del Padre. O sea, ñande yeikua amaba peñan de Yara a través del Hijo, del enviado, que no quiere decir, decíamos, subordinación, misivé en categoría o lo que sea, es la misma sustancia, pero es la manifestación de Dios para con su pueblo. Ahora, queridos amigos, en este versículo tenemos, como siempre, algunas enseñanzas teológicas
espectacular. En primer lugar, honrar a Cristo es reconocer plenamente a Dios. Primera consecuencia como enseñanza. Si yo estoy honrando a Cristo, estoy reconociendo plenamente y conociendo plenamente ¿a quién? A Dios Padre. Por eso estábamos diciendo que a través del Hijo, a través de la persona del Hijo, nosotros podemos entender quién es el Padre, quién es Dios Padre. Es el que nos va revelando Maba Beñan de Ruina, Maba Lañan de Yara. Una segunda enseñanza es que la relación con Dios pasa necesariamente por el Hijo. Y tiene relación con la primera enseñanza, ¿verdad? Porque si yo quiero conocer esta relación con Dios, entonces necesariamente, queridos amigos, esta definición, esta experiencia de Dios Padre, samanteana por la revelación necesaria ¿de quién? Del Hijo, es decir, de Jesucristo. Upebe amaba a Dios Padre. Entonces, hasta casi diríamos dentro de la filosofía tomista, ¿verdad? Esta es la famosa causa segunda, ¿verdad? A través del Hijo yo verdaderamente conozco quién es el Padre, porque el Hijo es la sustancia, es la misma esencia de Dios Padre. Es el Dios Padre que se ha manifestado, pero plenamente en la figura del Hijo, es Dios el que se ha manifestado entonces en Jesucristo. Y por eso decimos que la relación con Dios pasa necesariamente por el Hijo, con el Dios Padre. Una tercera enseñanza es que el rechazo de Cristo implica ruptura con la verdad. Y esto me parece obvio, ¿verdad? Porque si el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, hay una relación que nos hace entender quién es Dios. Si yo le rechazo a Cristo, atención, yo le rechazo a Cristo. Y Juan en este sentido quiere acentuar mucho, porque los judíos rechazaron a Jesucristo. Entonces le está diciendo, si ustedes rechazan al Cristo, ustedes no es que le rechazan al Cristo simplemente, le están rechazando a Dios Padre que se manifiesta, Él mismo, en carne y hueso, porque hace una encarnación de Dios y habita en medio de su humanidad. Entonces, aquí, si yo ahora digo, no, yo no puedo hacer del Cristo, de ese que se ha encarnado un daye, ¿verdad? O sea, no creo, no acepto. Entonces quiere decir que aquí ya de por sí hay una ruptura total y absoluta. Porque si yo le rechazo a Cristo, ¿a quién le estoy rechazando? Le estoy rechazando a Dios Padre. Porque los dos son la misma sustancia. La esencia del Cristo es la esencia de Dios Padre que se manifiesta a la humanidad en su encarnación. ¿Entendieron, queridos amigos? Aquí está la lógica, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo rechazo a Cristo, estoy rechazando directamente a la verdad, le estoy rechazando directamente a Dios como tal, a Dios Padre. Hay otra cosa importante que es el de la fe. La fe es una respuesta relacional, no solo intelectual. Yo respondo, yo tengo fe. Es decir, esa respuesta que yo doy es una respuesta relacional. No es solamente una respuesta intelectual, decir que yo creo. El yo creo también tendrá que encarnarse, por eso estamos diciendo que es relacional. Relación quiere decir el que virebe. Relación quiere decir entonces el elemento encarnacional, la encarnación. Peñandé, yayapoa, peñandé, ñamonguea. Esa es la verdadera encarnación. Y no queda simplemente en ideas o no queda simplemente a un nivel intelectual. Y por último, queridos amigos, la quinta enseñanza es que Cristo es la revelación visible del Padre. Aquí entonces te pone lo esencial y el punto cumbre de nuestra reflexión, porque entonces quiere decir que Cristo, que se ha encarnado, que vino, habitó en medio de nosotros, que ha trabajado y que trabaja en medio de nosotros,
que cura nuestras dolencias, Mape Cristo Peoña Pepeina, es la revelación visible, la encarnación. Por eso, carnes, incarnes, la revelación visible del Padre para la humanidad, para los hombres, para nosotros. En Cristo vemos al Padre. Y eso es lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? El que me ve a mí, ve al Padre, sustancia por excelencia. Así que, queridos amigos, pedimos al Señor también esta gracia, ¿verdad? Anda, la pieza especial y no en el sentido intelectual, sino que decimos que es un sentido relacional. Y si es un sentido relacional, tiene que ser un sentido de encuentro y de experiencia profunda con Dios. Yo me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos